Esta es la última clase referida a los diseños que vamos a ver en esta materia. Ya el próximo tema, que es el último de la asignatura, corresponde al tema de regresión y de calibración. El último diseño que vamos a estudiar se llama diseño factorial porque justamente vamos a seguir estudiando dos o más factores. En particular, vamos a estudiar K factores. Y este diseño recibe el nombre de 2 porque cada uno de esos factores se estudia en dos niveles, solamente dos niveles. El número de tratamientos con el que va a contar el diseño está dado por la cuenta, por resolver esta cuenta que es 2 a la k. Es decir, si tenemos que k es 3, es decir, que estamos estudiando tres factores de interés, lo que cada uno de esos factores a dos niveles, entonces vamos a tener 2 a la 3, es decir, 8 tratamientos que vamos a tener que realizar o asignar a las unidades experimentales. Si solamente hago una réplica, tendré 8 unidades experimentales, una para cada tratamiento, pero si cada tratamiento se replica R veces, entonces el número total de observaciones o bien de unidades experimentales, como estamos diciendo, que voy a necesitar para realizar el estudio va a ser el 2 a la k multiplicado por R, y eso me da el número total de observaciones. Sus apuntes les pido por favor que agreguen acá en esta expresión de cálculo que nos permite obtener la suma total, ¿sí?, correspondiente a todos los datos experimentales, o sea, a todos los valores de la variable respuesta. Yo en este caso lo que hice fue asignar tres subíndices, uno de ellos está reservado para las réplicas. En este caso le puse desde L igual a 1 hasta R, y después puse dos subíndices más, I y J. En realidad lo que estoy diciendo es que para el subíndice I, que va de 1 hasta 2, es porque para ese factor, al cual yo simbolicé con una I, tengo dos niveles, y J es otro factor para el cual simbolicé, o sea, otro factor para el cual simbolicé con J va de 1 hasta 2. Quiere decir que en particular esta fórmula es válida cuando K vale 2, ¿sí? Y yo no lo aclaré, así que por favor agréguenlo. El diseño factorial completo 2 a la k tiene también atrás de él que una serie de suposiciones que uno tiene que asumir para poder emplearlo. Las suposiciones son las que están destacadas en esta diapositiva. La primera de ellas es que los factores son fijos, es decir, que nosotros no vamos a estudiar variabilidad asociada a los factores, ya que no estamos eligiendo dos niveles, como antes, como los efectos aleatorios, de toda una población de niveles, sino que nos interesa esos dos niveles en particular, y justamente por eso los elegimos para el estudio. También se asume que los diseños son completamente aleatorizados, es decir, que los tratamientos son asignados al azar a las unidades experimentales disponibles, y a su vez que esas unidades experimentales son elegidas también al azar de una población mayor de unidades experimentales. Otra de las suposiciones, que es la que está acá como tercera, es que se satisfacen los supuestos que veníamos viendo en cada uno de los diseños en de las clases anteriores. Es decir, que la variable de respuesta y también por ende los residuos, ¿sí?, asociados con esa variable de respuesta satisfacen los criterios de normalidad, es decir, que se distribuyen alrededor de una media cero de forma simétrica, que la varianza es constante para todos los tratamientos que estudiamos, y además que hay una independencia entre las observaciones que se realizan. Finalmente, el último de los requisitos que supuestamente se deberían cumplir para aplicar este diseño factorial es que la respuesta sea aproximadamente lineal en el rango de variación de cada uno de los factores estudiados.
Es decir, por ejemplo, que si yo estudio la temperatura como uno de los factores y elijo dos niveles, es decir, por ejemplo, 20 grados y 60 grados, yo lo que estoy asumiendo es que la variable respuesta que obtengo en ese rango de temperaturas sigue un comportamiento lineal. ¿M? Es decir, que eh, pasa por una línea recta, o sea, no tiene curvatura, no hay un máximo ni un mínimo. Igualmente, aunque este requisito no se cumpla de forma exacta, es decir, que sea aproximadamente lineal, las conclusiones serían válidas. De todos los diseños factoriales completos que vamos a estudiar, lo que vamos a hacer es empezar la explicación con el diseño más sencillo que hay. Y el diseño más sencillo es justamente aquel en el cual K adopta el menor valor posible, es decir, que K es igual a 2. Obviamente ustedes me van a decir, bueno, pero si K es igual a 2, tiene dos factores que estoy estudiando y en realidad no dejaría de ser un diseño bifactorial como ya estuvimos viendo en la clase pasada. Y sí, la respuesta que les tendría que dar es justamente sí. Es decir, que el diseño factorial completo 2 a la 2 coincide con el diseño bifactorial que vimos la clase pasada. La única diferencia entre ambos es que en el diseño factorial completo 2 a la 2, cada factor es solo estudiado a dos niveles. Y si ustedes completaron el seminario de la clase pasada, en realidad esos dos factores que estudiábamos los podíamos estudiar en más de dos niveles, o sea, 3, 4, e incluso podríamos haber planteado efectos aleatorios. Acá solamente estamos planteando efectos fijos. Como ejemplo de este diseño que es el más sencillo, lo que vamos a hacer es leer esta situación problemática que dice, se desea estudiar el efecto del porcentaje de carbonatación. Ese porcentaje de carbonatación puede ser 10 o 12%, y el efecto de la presión de operación, que puede ser 25 psi o 30 psi, sobre la altura de llenado de una bebida carbonatada, es decir, de una gaseosa, que es lo que comúnmente nosotros conocemos con ese nombre, ese tipo de bebidas. Cada tratamiento se realiza por triplicado. Los resultados obtenidos son los que se adjuntan en esta tabla, es decir, son los siguientes. Entonces, por empezar, cuando leemos el problema, observamos que hay dos factores de interés. Uno es el porcentaje de carbonatación, que está indicado acá como factor A, y asume dos niveles, es decir, que puede ser 10 o 12%. En este caso, este factor es un factor cuantitativo. También podríamos elegir niveles que no sean cuantitativos, sino cualitativos. Es decir, por ejemplo, podríamos elegir estudiar cómo afecta el factor sexo, ¿sí?, a una variable respuesta. Entonces ahí tendríamos varón y mujer. En el caso del efecto de la presión, que es el otro de los factores, al cual nosotros llamamos factor B, también es un factor cuantitativo y puede asumir dos valores, o 25 psi o 30 psi. La variable respuesta es la altura de llenado de una bebida carbonatada. Y eso es lo que está, bueno, acá nos dice las unidades en las que se mide. Suponemos que si es una gaseosa pequeña, ¿sí?, de las comunes, de las que se venden para consumo individual, esto sería en milímetros. Acá me faltó la unidad. Pero bueno, vemos que para cuando yo estoy trabajando con dos factores, es decir, que el diseño es un 2 a la K, como estamos trabajando acá, entonces tendríamos 2 a la 2, es decir, 4 tratamientos. Esos 4 tratamientos son uno en el que utilizo 10% de porcentaje de carbonatación y 25 psi de presión. Otro que tengo 10% de porcentaje de carbonatación y 30 psi. Y después finalmente que combina 12% de carbonatación con 25 psi y 12% con 30 psi.
Esas combinaciones, cada una de las combinaciones posibles de los niveles de los factores, es lo que nosotros llamamos tratamientos. Como tenemos réplicas y hay 3 réplicas, si yo hago 3 por 4, me dice cuántas unidades experimentales voy a necesitar, es decir, 12 unidades experimentales. Por eso tengo 12 datos dentro de esta tabla. Generalmente los niveles de estos factores, como son dos niveles y un nivel es alto y otro nivel es bajo, o un nivel es diferente del otro, en el caso de los factores cuantitativos es fácil asignar cuál es el valor alto y cuál es el valor bajo porque nos estamos guiando por el valor numérico. Es decir, en este caso, cuando yo veo el factor porcentaje de carbonatación, ¿no? Que estamos trabajando acá, puedo decir que, bueno, el porcentaje de carbonatación del 10% es un valor menor que el valor de 12. Por eso es que acá en la diapositiva, al lado del 10% hay un menos y al lado del 12% un más. Menos refiere al nivel más bajo y más al nivel más alto. También en vez de menos y más simplemente puedo usar menos 1 y más 1. Cuando yo le pongo esos números y me independizo de los valores originales de los niveles, o sea, en particular de 10 y de 12%, lo que yo estoy haciendo en realidad es codificar los niveles que tengo para el factor. Otra forma de codificación, en vez de utilizar menos 1 o más 1 o 0 y 1, o menos 1 y más 1 o menos y más, es utilizar justamente 0 y 1, ¿sí? Como valores de codificación. Nosotros nos vamos a quedar con el signo menos y el signo más porque eso nos va a servir para después construir la tabla de la nava. Pero bueno, también es otra forma de codificación. Eh, bien, cuando son factores cualitativos, los factores cualitativos no tienen un número asignado. O sea, cuando hablábamos de sexo recién, varón y mujer, ¿sí? Directamente lo que podemos hacer es tomar arbitrariamente a uno de esos niveles como nivel alto y al otro como nivel bajo y ponerle 0 y 1, ¿sí? Si estamos dentro de esa codificación, menos 1 o más 1, que es la que vamos a utilizar, o menos y más. O sea, cualquiera de esas codificaciones son las que van a ser válidas en general. Nosotros nos vamos a quedar solamente con la de los signos. El diseño factorial 2 a la 2, que es el diseño más sencillo, se puede representar de manera geométrica por los vértices de un cuadrado. Como está indicado, vamos a borrar un poquito acá para que quede un poco más prolija la diapositiva y no se nos llene de anotaciones, sino que podamos ver esto en forma más limpia, ¿sí? Que es la representación geométrica, entonces dijimos, del diseño 2 a la 2. Son cada uno de los vértices del cuadrado, representa uno de los tratamientos que estamos estudiando. Es decir, por ejemplo, cuando yo estudio, ¿sí?, el tratamiento que combina los niveles de 10% y 25 PSI, en realidad estoy combinando los niveles más bajos de cada uno de los factores. Es por eso que yo acá tengo para menos 1 y menos 1, cuando los combino, obtendría este valor de respuesta que está indicado como 27. En realidad, lo que yo estoy representando acá es la media, ¿sí?, de cada uno de las repeticiones obtenidas para ese tratamiento. Es decir, que en los vértices del cuadrado, lo que yo voy a escribir es el valor medio de las réplicas obtenidas para cada tratamiento. Cuando yo el factor B lo subo al nivel más alto, que es más 1, lo que estoy haciendo es decir que estoy estudiándolo en el valor de la presión de 30 PSI. Pero si sigo estudiando el factor A en su nivel más bajo, que es menos 1, es decir, 10%, el valor medio que yo voy a obtener para ese punto es 20. Y este es el valor que está representado en este vértice del cuadrado. De igual manera, si yo ahora cambio para el nivel más alto del factor A, que sería esto,
tanto este punto como este punto son obtenidos para el nivel más alto de A. Nada más que el valor de 33 corresponde al nivel más bajo de B, o sea, 25 PSI, que es lo que está acá, y el valor de 30 corresponde al nivel más alto de B, es decir, 30, que es lo que está indicado acá. Por eso, en este cuadrado veo las combinaciones de niveles y por lo tanto veo los 4 tratamientos que deberíamos estudiar. Vamos a borrar un poco por acá, ¿sí? Y entonces, en esta representación geométrica, a su vez nosotros tenemos un área, ¿sí? Que está limitada por el cuadrado, ¿m? Que sería esta región que está acá. Y esa área es lo que se conoce como región experimental. Y en principio, las conclusiones que obtenga del experimento solo tienen validez en esa región. Es decir, entre los límites superior e inferior de los niveles que yo elegí para el factor. Justamente lo que decíamos de la respuesta lineal es que, por ejemplo, si el factor A varía desde este nivel a este nivel, entonces la respuesta que yo obtengo en esta región debería ser lineal para ese factor. Y lo mismo para el factor B. En el diseño que estamos estudiando, vamos a tener que estudiar o abordar el análisis de 3 efectos de interés. Los efectos de interés van a ser los dos efectos principales que se van a deber al factor A y al factor B y el efecto de interacción de esos dos factores, es decir, de A-B. Como ya discutimos en el diseño bifactorial, el efecto principal de un factor va a corresponder al cambio en la respuesta promedio cuando se pasa del nivel bajo al alto de ese factor. En esta diapositiva están señalados los efectos principales asociados tanto al factor A como al factor B. Entonces dijimos que es cómo cambia la respuesta al pasar del nivel bajo al nivel alto. O sea, es la diferencia entre eso. Si yo me fijo en el efecto A, que sería del factor A, yo tengo que para el nivel alto yo obtuve 30 y 33. Esto, como es un efecto principal, es independiente del factor B. Por eso no me importa que 30 haya sido medido en el nivel alto de B o 33 en el nivel bajo de B. Para mí van a ser dos respuestas obtenidas en el nivel alto del factor A. Cuando yo esas respuestas, que son 30 y 33, las sumo y las promedio, obtendría como el valor, ¿sí?, que me está dando la variable I para el nivel alto del factor A, es decir, para el porcentaje de carbonatación de un 12%. Y si yo quisiera ver el efecto de cómo afecta ese porcentaje de carbonatación a la variable respuesta, tendría que ver qué valor de variable respuesta obtengo para el nivel bajo del factor A. Nuevamente, no me importa el factor B, tengo 20 y 27, los sumo y los promedio y eso me da 23,5. 20 y 27 dividido 2 me da 23,5. Cuando yo hago la diferencia entre el valor obtenido en el nivel alto y el nivel obtenido en el valor bajo, yo obtengo un valor de 8. Es decir, que mover el factor A de 10 a 12% lo que ocasiona es que la variable respuesta a la altura de llenado de la Coca-Cola o de la bebida gaseosa aumente, ¿sí?, tiene un signo más este número, en 8 unidades. Si lo mismo hacemos para el factor B, lo que nosotros tendríamos que ver es qué medida, o sea, qué valor de I obtengo cuando el factor B está en su nivel alto. Como yo tengo dos valores, 20 y 30, los sumo y los promedio y en realidad el valor promedio que obtendría para ese factor B, cuando la presión en este caso es de 30 psi, es 25. Serían milímetros, supongamos que estamos en eso. Y cuando la presión de B
o sea, de operación, que es el factor B, está en su nivel bajo, que corresponde a 25 PSI, entonces yo voy a obtener tanto 27 como 33 de respuesta. Para obtener solo un número, lo que voy a hacer es promediar esas respuestas. Entonces voy a tener 27 más 33 me da 60 dividido 2 son 30. Cambiar la presión de operación de 25 a 30, ¿sí? Me ocasiona, de 25 PSI a 30 PSI, me ocasiona una variación en la respuesta que está dada por la diferencia entre estos dos números. Entonces, si yo resto 25 menos 30, lo que yo veo es que, ¿qué es lo que ocurre con la presión? Cuando yo aumento la presión, lo que se produce es una disminución de la altura de llenado de la gaseosa, de la bebida de la gaseosa. En cuantas unidades, en 5. Ese es un efecto principal. ¿Por qué? Pues yo estoy mirando qué es lo que pasa con la presión sin tener en cuenta lo que pasa con el porcentaje de carbonatación. Y en este otro caso estoy mirando qué es lo que pasa con el porcentaje de carbonatación sin mirar, ¿sí?, qué es lo que sucede con el efecto de la presión de operación. En términos geométricos, los efectos principales son la diferencia entre las medias de los lados del cuadrado que se encuentran opuestos entre sí. Es decir, este menos este y este menos este. Bien. El otro tercer efecto que nos falta estudiar es el efecto de interacción entre A y B. Y para calcular el efecto de interacción, lo que tenemos que ver es la diferencia promedio entre el efecto A en el nivel alto de B y el efecto de A en el nivel bajo de B. El efecto de A en el nivel alto de B es el efecto simple de A en el nivel alto de B. Es decir, es la diferencia entre 30 y 20, que es lo que observamos acá en este paréntesis. Y el efecto simple de A en el nivel bajo de B es la diferencia entre los valores 33 y 27, que es justamente lo que está dentro de este paréntesis. Nosotros dijimos que el efecto de la interacción está dado por la diferencia promedio entre esos dos efectos simples, por eso al efecto simple en el nivel alto le restamos el efecto simple en el nivel bajo. Eso me daría en realidad cómo varía esa respuesta al considerar también el otro factor que es B y hacemos un promedio. Si nosotros despejamos esta expresión y cambiamos los signos que están atrás de este paréntesis, o sea, despejamos no, sacamos los paréntesis y reordenamos, lo que vamos a tener es que nos queda menos 33, este menos está acá adelante y el 33 está acá, y después menos por menos más, que es este 27, y este menos 20 está atrás de este signo menos en este otro término. Cuando observamos estas dos medias, en realidad 30 y 27 son los extremos de la diagonal del cuadrado y al dividirlo por 2 nos da el punto medio de esa diagonal. Y 20 más 33 es los otros dos extremos o sea, los otros dos vértices del cuadrado, sumados y promediados, me da este punto medio también de la otra diagonal. Quiere decir que en términos geométricos, la interacción es la diferencia de las medias de las diagonales del cuadrado. Al hacer esa resta, obtenemos el valor de 2, quiere decir que la interacción lo que produce es también un aumento en la respuesta de una magnitud mucho menor que el caso del factor A y el factor B. Esta última observación de la magnitud y dirección de los efectos podría servir para determinar las variables que son de posible importancia entre aquellas que estamos estudiando. Pero, como siempre, para confirmar esta interpretación,
es necesario realizar una NAVA que permite determinar si los efectos contribuyen a explicar el comportamiento de la respuesta. Es decir, si yo tengo que calcular un efecto, como en este caso, tanto de los efectos principales como de la interacción, y esos efectos me dan distinto de cero, eso no implica que el efecto correspondiente sea estadísticamente distinto de cero. Es decir, cuando uno hace la NAVA y compara el cuadrado medio asociado a esos efectos respecto del cuadrado medio del error, entonces ahí sí podríamos llegar a decir si los efectos son significativos o no. Entonces, si nosotros hacemos eso en el ANAVA y no rechazamos H0, lo que estamos diciendo es que el efecto no es significativo o que es cero sobre la variable respuesta. Cuando decimos que es cero, estamos diciendo que es estadísticamente nulo, con lo cual no importa que en los cálculos estos previos nos haya dado un número distinto de cero. Ese efecto va a ser no significativo. Como el procedimiento de cálculo que hicimos hace un rato y viendo lo que sería la región geométrica asociada a un 2 a la k y trabajamos con los vértices del cuadrado y en particular con los lados y con las diagonales, si nosotros tuviéramos un diseño donde k es mayor que 2, obviamente que la región geométrica se complica, ¿sí? Son regiones más complicadas. Con lo cual, trabajar de esa manera o pensar los efectos principales y las interacciones pasa a ser un tanto más complicado. Por eso, una forma sencilla, ¿sí?, de realizar esto que veníamos haciendo es trabajar con algo que vamos a llamar contraste. En esta diapositiva lo que hice fue copiarles nuevamente la expresión del efecto A, la expresión del efecto B, pero poniéndolo todo sobre un mismo denominador, y la expresión del efecto AB. Si nosotros nos fijamos en las diapositivas anteriores, teníamos para estudiar 4 tratamientos. Uno en el que los dos factores estaban en el nivel bajo, otro en el que los dos factores estaban en el nivel alto, y después las combinaciones del nivel bajo de un factor con el nivel alto del otro y el nivel alto del factor A en este caso con el nivel bajo del otro. De ese modo, como eran los 4 vértices de un cuadrado, tenemos acá 1, 2, 3, 4 tratamientos. Si nosotros observamos en los efectos principales, vamos a tener que los valores numéricos corresponden a las medias de las celdas, mientras que los signos que están delante de esos valores numéricos corresponden a los signos que están indicados en esta tabla. Es decir, el 27, que está acá, tiene un signo menos, como indica acá. El 20 tiene un signo menos, como indica acá. El 33 tiene un signo más, como indica acá. Y el 30 un signo más, como indica acá. Lo que puede hacer lo mismo para el efecto B. Es decir, en el efecto B el 27 tiene un signo menos, como está indicado acá. El 20 tiene un signo más. El 33 un signo menos. Y el 30 un signo más. Cuando yo observo estas sumas algebraicas, porque tienen signos más y signos menos, corresponden a la multiplicación de esta columna por la columna de las medias de celdas. O de la columna de B, si estoy calculando el efecto del factor B, y las medias de celda. Estas dos primeras columnas que indican los tratamientos que yo tengo que
estudiar, ¿sí? O aplicar a las unidades experimentales es lo que se conoce con el nombre de matriz de diseño. Para obtener la columna de signos que corresponde a la interacción, simplemente lo que hacemos es multiplicar la columna de los signos de A con la columna de los signos de B. Menos por menos me quedaría más, menos por más por menos menos y más por más más. Todo esto que tenemos acá, las tres columnas, es lo que se llama una tabla de signos. Y obviamente para obtener el efecto de la interacción, lo que haríamos es multiplicar la columna de la interacción por la respuesta media de la celda. Más 27, menos 20, menos 33 y más 30. La suma algebraica que se encuentra en todos estos denominadores, en realidad es una combinación lineal de las medias de celdas multiplicada por un coeficiente, donde si yo sumo los coeficientes que aparecen en la suma algebraica, me va a dar 0 siempre. 2 positivos y 2 negativos son 0, 2 positivos y 2 negativos son 0, positivo y positivo, negativo y negativo, sería el 1, el que está delante de la respuesta media de celda, me da 0. Esa combinación lineal que satisface esta condición recibe el nombre de contraste. Quiere decir que lo que tenemos en los numeradores son contrastes. Como a nosotros en realidad no nos interesa el contraste, que es lo que está en el numerador, sino el efecto, lo que vamos a hacer es convertir el contraste en una diferencia de medias. Y para convertirlo en una diferencia de medias, lo vamos a dividir por una constante que es igual a la mitad de los tratamientos hechos en el experimento. Como acá nosotros tenemos 4 tratamientos, la mitad es 2. Por eso acá estamos dividiéndolo por 2. En el caso de que nosotros tuviéramos un diseño 2 a la K genérico, ¿sí? O sea, donde K es diferente de 2 y puede tener cualquier número, como dijimos que el número de tratamientos es 2 a la K y yo en realidad lo que tengo que poner acá en el denominador es la mitad de este número, 2 a la K la divido por 2, en cocientes de potencias de igual base los exponentes se restan y entonces me queda 2 a la K menos 1. Y este numerito es el que va acá. Lo que hace es convertir el contraste, ¿sí?, en una diferencia de medias. Con los efectos, vamos a borrar esto que está acá. Con los efectos, ¿sí?, o los contrastes, lo que nosotros podríamos hacer ahora es calcular la suma de cuadrados que necesitamos para armar el ANAVA, ¿sí? Entonces, vamos a ir a la siguiente diapositiva. Y antes de proceder a ver cómo se calcula esa suma de cuadrados, lo que vamos a hacer es escribir el modelo estadístico de efectos. Es un modelo lineal. No le vamos a decir aditivo debido a la presencia del efecto de la interacción, del término asociado con esto. Y lo que tenemos en este caso es que es... si yo lo miro así, es que a la variable respuesta voy a tener no solo la contribución del término correspondiente a la media global, sino que también va a haber términos asociados a cada uno de los efectos que estamos estudiando y al error aleatorio de la medida. Entonces tenemos alfa i representa el efecto principal debido al factor A, beta j es el efecto principal debido al factor B, alfa, beta y j es el efecto de la interacción y el último término corresponde al error aleatorio. En este caso lo que hice fue reemplazar K por
para indicar las réplicas. En la suma que teníamos en la primera de las filminas, en las primeras de las diapositivas, yo lo puse con L, o lo pueden poner con L o con K, ¿sí? Pero sean coherentes con la simbología que usan. Si nosotros estamos trabajando con efectos fijos, como habíamos establecido en las suposiciones al inicio de la clase, lo que vamos a plantear son las hipótesis correspondientes, teniendo en cuenta que son efectos fijos. La hipótesis nula lo que me dice es que esos efectos no son significativamente distintos de cero, tanto los efectos principales como los de la interacción. Para cualquier interacción y J o sea, cualquier combinación de estos niveles. Y por último, la hipótesis alternativa, ¿sí? Es que al menos alguno de estos efectos no es cero, es decir, que es estadísticamente distinto de cero. Si con el ANAVA lo que hacemos es no rechazar esta H0, por ejemplo, para el problema que vimos recién de ejemplo, entonces vamos a decir que este factor no tiene efecto sobre la respuesta, a pesar de que nos haya dado un número distinto de cero cuando hicimos los cálculos para estimar los efectos. Acuérdense que todas son estimaciones puntuales, que con el conjunto de datos puede dar un valor numérico, pero que analizado estadísticamente ese valor numérico no sea ese, sino que sea cero. Lo recalco para reforzar algunos conceptos que vimos en diseño bifactorial. Teniendo presente este modelo, entonces, para construir el ANAVA debemos buscar la suma de cuadrados asociados al efecto de A, al efecto de B, al efecto AB y al error aleatorio. Además de la suma de cuadrados totales que representan la media entre esto y esto, ¿sí? O sea, la sumatoria de las diferencias entre esto y la media global. Es exactamente igual a lo que venimos haciendo en todos los diseños. Operacionalmente lo que haríamos es, una vez que calculé el contraste, calculo a partir del contraste el efecto y a partir del efecto la suma de cuadrados. También es posible, a partir de lo que uno calculó de esas combinaciones lineales antes de convertirlo en una diferencia de medias, es decir, teniendo solo los contrastes, pasar a la suma de cuadrados y directamente una vez que uno obtuvo la suma de cuadrados, ir a la nava. Acá tenemos la expresión de la suma de cuadrados asociada con el modelo anteriormente planteado, que era lo que vimos antes de pasar esta diapositiva. Y acá tenemos las expresiones del cálculo de la suma de cuadrados de un contraste determinado, ¿sí? O sea, si yo tengo, por ejemplo, que calculé el contraste o esa combinación de números, ¿sí? Que son las respuestas medias de celda multiplicada por la columna de signos, que es esto acá, del factor A, entonces voy a tener la suma de cuadrados del factor A. Si eso lo multiplico por el número de réplicas, lo elevo al cuadrado y lo divido por el número total de observaciones, me va a dar la suma de cuadrados si usé el contraste de A del factor A, si usé el contraste de B del factor B y si usé el contraste de la interacción me va a dar de AB. De la misma manera, si yo a partir de los contrastes calculé los efectos, entonces voy a tener que la suma de cuadrados va a ser el efecto del cuadrado por R por 2 a la K menos 2. La derivación de estas expresiones puede realizarse a partir de la definición de la suma de cuadrados, pero nosotros no se los vamos a tomar, no es necesario. Si alguno tiene interés, puede fijarse, por ejemplo, en el libro de Montgomery de diseño de experimentos, que les pusimos el link para que pudieran consultarlo. Una vez obtenidas la suma de cuadrados de cada uno de los efectos de interés y obtenida la suma de cuadrados totales, tal como venimos trabajando
con todos los diseños, ¿sí? Donde está el término corrector, que es igual a la suma de todos los valores de i elevado al cuadrado dividido n, y esto es la suma de los cuadrados de cada uno de los valores de i. Acá nuevamente yo les puse L en vez de K como está en el modelo, L desde 1 hasta R, o podrían poner de K igual a 1 hasta R. El problema es que saqué en algunas expresiones el valor de K para no confundirlo con el K del exponente del 2 a la K. Y bueno, en algunas diapositivas me quedó L y en el otro me quedó K. Pero tengan en cuenta que en realidad lo que hace referencia a ese subíndice o esa letra, esa variable, es a las réplicas. En cada caso, lo que estamos usando acá es la expresión del efecto elevada al cuadrado por R, que es el número de réplicas, por 2 a la K menos 2. Y nuevamente, en la suma de cuadrados del error se obtiene por diferencia entre el total menos las sumas de cuadrados de las líneas superiores. Para los grados de libertad son siempre 1, ¿sí? Porque el número de niveles son 2. Y entonces 2 menos 1 me da 1 en todos los casos. Siempre en un diseño 2 a la K, cualquiera sea K, los grados de libertad de los efectos que yo calculo van a ser 1. El número de grados de libertad totales es el número de datos totales menos 1, ¿sí? Que es la media general que calculo, por eso pierdo un grado de libertad. Y de nuevo, los grados de libertad asociados al error se pueden obtener por diferencia entre los grados de libertad totales y los grados de libertad del resto de la suma de cuadrados que tengo. Para calcular los cuadrados medios hacemos la división entre la suma de cuadrados y su correspondiente grado de libertad. Y para calcular el estadístico de prueba, que tendré que comparar con el estadístico de tabla, lo que vamos a hacer es relacionar el cuadrado medio del factor A por el cuadrado medio del error para ver si la variabilidad asociada con el cuadrado medio del A es mucho mayor que la propia del error experimental, en cuyo caso el efecto del factor A es realmente significativo. Si esto es mucho mayor que esto, F0 va a dar mayor que el F de tabla y entonces rechazo H0 y lo que diría es que el factor A, ¿sí?, está contribuyendo a aumentar la variabilidad de la respuesta. Entonces que hay un efecto significativo debido a ese factor. Lo mismo para el factor B y lo mismo para la interacción. Si ustedes plantean un diseño bifactorial con dos factores que están en dos niveles, o sea, lo mismo que teníamos en el trabajo práctico anterior, ¿no? En el seminario anterior, y después lo analizan como un factorial completo 2 a la 2, los resultados y las conclusiones tienen que ser equivalentes, ¿sí? Es decir, la nava tiene que ser igual. Y llegar con cualquiera de las aplicaciones de los dos diseños al mismo resultado final, ¿sí?, a las mismas conclusiones. En esta diapositiva, y simplemente como para cerrar el ejemplo que habíamos abordado al principio de la clase, lo que vemos en este caso es que tenemos, esto era el efecto que habíamos calculado para el factor A, ¿sí? O sea, vemos en números lo que estaba en la diapositiva anterior. El efecto nos había dado 8, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el hecho del porcentaje de carbonatación lo que producía era un aumento en la altura de llenado de la bebida gaseosa? Y esa magnitud era 8, ese efecto que calculábamos, haciendo las diferencias de las medias asociadas a los lados del cuadrado. Por 3, porque tenemos 3 réplicas en cada una de las celdas, por 2, y tenemos dos niveles, perdón, 2 por 2, y teníamos dos factores, y le restamos 2, 2 menos 2 me queda 0, 2 a la 0 me queda 1. Entonces directamente tengo que hacer 8 por 8, 64 por 3 y me da 192. Lo mismo para B, nada más que el efecto era negativo, me va a quedar positivo. Recuerden que siempre las sumas de cuadrados me tienen que dar números positivos en todos los casos. Entonces, nuevamente, 2 menos 2, 0, esto se va.
y me quedaría la multiplicación de estos dos números, me da 75. Y después teníamos el de la interacción, que era B, que dijimos que 2 podía ser pequeño comparado con los otros dos efectos, y eso me da 12. Hacemos la suma de cuadrados totales y a 317 le restamos estos tres números y nos da 38. Los grados de libertad siempre son 1 porque hay dos niveles, entonces me queda 1. Y en el caso de la interacción se multiplicaban estos dos y por eso 1 por 1 es 1. Niveles totales son 11 y entonces el 8 resulta de la diferencia entre el 11 y estos números que tengo acá. También se puede calcular con la expresión de cálculo que está en la filmina anterior, ¿no? En la diapositiva anterior. Cuando dividimos esto por esto nos quedan los mismos números y cuando dividimos 38 por 8 nos queda esto. Para sacar el estadístico de prueba dividimos los cuadrados medios por el cuadrado medio del error, obtenemos este valor y como el de tabla se calcula para una probabilidad de 0,05 en este caso, 1, que son los grados de libertad del numerador, y 8, los del denominador, que es el error, me da ese número en la tabla 532. Al comparar los estadísticos de prueba que calculé con 5,32, me da que este número es mayor, con lo cual rechazo para esta línea H0 y lo que digo es que el factor A realmente es significativo. Y para esta otra línea también rechazo H0 y digo que el factor B, el efecto B del factor B también es significativo o es distinto de 0. En cambio, la interacción no influye, con lo cual este número 2 realmente tenía una magnitud mucho menor o un peso estadístico mucho menor que 8 y menos 5. Si yo tengo que comparar las medias, tendría que hacer un test de medias. Para esto, para comparar los dos niveles del factor A, tanto el de 10 como el de 12%, y tendría que hacer un test de comparación de medias del factor B. Como yo quiero que la altura de llenado, no recuerdo ahora si queríamos que la altura de llenado fuera máxima o mínima, eso depende del enunciado del problema, entonces tendré que elegir aquel nivel de factor A y aquel nivel de factor B que cumpla con esa condición. Obviamente que no vamos a hacer un test de comparación de medias, ¿por qué? Porque solo hay dos niveles de cada factor. Entonces, si me da que son significativamente diferentes entre sí, por eso estoy rechazando H0 y por eso estoy diciendo que pasar de 10 a 12% del porcentaje de carbonatación realmente tiene un efecto significativo sobre la respuesta, esas dos medias no son comparables y no se pueden agrupar en la misma población, con lo cual de las dos medias tendré que elegir aquella que dé las mejores condiciones para el problema que nos hubieran planteado. Tampoco voy a hacer un test de comparación de medias para la media del factor B. En particular para este problema no decía si quería que la altura de la bebida gaseosa fuera la máxima posible o la mínima posible. ¿Sí? Así que bueno, eso va a depender generalmente del problema de interés que tengamos. Yo supongo que como criterio debe ser la máxima posible. Bien, en esta diapositiva lo que tenemos es primero la matriz de diseño para un factorial 2 a la 3. Tenemos todas las combinaciones posibles de los niveles de A con las del B y a su vez con las del C. ¿Mm? Las combinaciones posibles son justamente 2 a la 3, que son 8. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto me coincide con la matriz del diseño. La de los efectos principales coincide con la de la matriz de diseño. Y en total vamos a tener 8 tratamientos que se pueden replicar R veces. Si quiero obtener la interacción AB, voy a multiplicar el signo de A por el signo de B y me da el signo de AB. Entonces es menos por menos más, menos por menos más, menos por más menos, menos por más menos y así siguiendo. Si quiero la de AC, tendré que multiplicar la de A, pero ahora con C. Menos por menos más, menos por más menos, menos por menos más y así siguiendo. Lo mismo para BC, multiplico la de B con la de C. Menos por menos más, menos por más menos,
más por menos, menos. Y en la de ABC tengo que multiplicar las tres columnas entre sí. Menos por menos por menos, menos. Menos por menos, más por más, más. Y así voy obteniendo, en este caso, si yo considero la tabla en su totalidad, es decir, todas las columnas, perdón, me quedó una afuera, vamos a ponerla bien. Sería, si yo considero todas las columnas, todas, es lo que llamamos tabla de signos. ¿Sí? Si yo después tengo la columna correspondiente a la respuesta media, ¿sí?, del problema que estemos tratando, y voy multiplicando estos signos por la respuesta media, obtendré el contraste de A, de B, de C, de AB, de AC, de BC y ABC. Si yo quiero representar geométricamente un diseño 2 a la 3, voy a necesitar para ello un cubo. ¿Sí? Cada uno de los vértices del cubo es un punto de diseño o tratamiento. Es decir, que dijimos que teníamos 8 tratamientos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y cada una de las direcciones del cubo es uno de los factores. Factor A, factor B y factor C. En el nivel bajo y en el nivel alto, nivel bajo, nivel alto, nivel bajo, nivel alto. Para calcular, en general, para cualquier diseño 2 a la K, el número de efectos que va a tener el modelo, o que van a ser importantes, se obtiene a partir de la cuenta que tenemos indicada en esta expresión. Es decir, 2 a la K y a ese número le resto 1. Quiere decir que va a haber 7 efectos para considerar. En este caso, ¿qué efectos tenemos? Tenemos el principal A, el principal B y el principal C, son 3. Las interacciones dobles son 3, ya tenemos 6, y una interacción triple, 7 en total. Si nosotros decimos que la interacción triple es la interacción donde involucra a todos los factores, esa interacción se va a llamar interacción de orden superior. Y mientras que las otras interacciones que estamos considerando son interacciones de menor orden. Obviamente que no vamos a analizar un 2 a la 3 en cuanto a las regiones geométricas, ¿sí? Porque, por ejemplo, para calcular el efecto del factor A, el efecto principal, lo que tendríamos que hacer sería considerar esta respuesta, esta respuesta, esta respuesta y esta respuesta, promediarlas, ¿sí? Es decir, la vamos a dividir por 4 y a eso le voy a restar esta respuesta, esta respuesta, esta respuesta y esta respuesta promediada, que es dividirla por 4. Si ustedes se fijan, siempre estoy dividiendo el contraste para convertirlo en una diferencia de medias por la mitad de los tratamientos hechos. Hay 8 tratamientos, lo estoy dividiendo por 4. Y lo mismo se va haciendo con los otros factores. Pero como es un tanto complicada la representación y eso, y en principio para que entiendan, con que lo entiendan con un 2 a la 2 ya es suficiente, por ahora simplemente en les incluimos la matriz de diseño y la tabla de signos para que puedan hacer los problemas, que obviamente eso lo tienen que ir planteando ustedes, y esto para como el cubo, como para que tengan una idea de cómo sería la representación geométrica. Fíjense que en la tabla de signos, yo lo que hago para obtener primero la matriz de diseño es poner la mitad de signos negativos y la mitad de signos positivos. Después esta mitad la divido a su vez en la mitad. Entonces tengo mitad y mitad, mitad y mitad. Y a su vez después esta mitad de menos menos lo divido en su mitad. Menos más, menos más, menos más, menos más. ¿Sí? Lo mismo sería con un diseño 2 a la 4. 2 a la 4 me quedarían 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. 16 tratamientos, así que tendríamos, la mitad son 8 y 8. Entonces primero tendría 8 signos negativos y 8 signos positivos. Y después tendría 4, después tendría 2
y después tendría 1 y 1. Y así voy obteniendo la matriz de diseño. Solo para que lo vean una sola vez, este es el modelo asociado con un 2 a la 3. Tengo la variable respuesta, la media global, los 3 efectos principales, los efectos de la interacción, doble y triple y el término asociado con el error aleatorio. Obviamente que voy a necesitar más subíndices porque tengo más factores y a su vez tengo el subíndice asociado con la repetición del experimento. Por cada uno de los efectos que estudiamos, que son 7, voy a tener la hipótesis nula y alternativa. Yo tengo 1, 2, 3, que son de los efectos principales, 1, 2, 3, que son de las interacciones, que las leemos exactamente igual a la que hicimos en el diseño 2 a la 2, y esto es la hipótesis nula y alternativa de la interacción de orden superior o triple que hay presente. La pregunta sería, profe, ¿tenemos que plantear todas las hipótesis cuando hagamos los problemas? No, no las vamos a plantear todas porque encima de plantearlas con símbolos, si las tuvieran que plantear con palabras, estarían un montón de tiempo planteando todas las hipótesis nulas y alternativas. Lo que sí vamos a hacer es, ustedes eventualmente le podríamos pedir que plantearan el modelo, ¿sí? Que está indicado acá en la diapositiva, esto que está acá, con lo que representa cada término, y después de hacer el ANAVA y sacar las conclusiones, cuando encontramos verdaderamente aquellos efectos que son significativos, entonces en la conclusión sí referirme a la hipótesis particular que hubiera tenido que plantear al comienzo del problema. Bien, prosigamos. En esta otra diapositiva lo que hice fue resumirles una tabla de ANAVA para un 2 a la 3, ¿sí? Acá está el efecto, la suma de cuadrados de A, de B, de C, de las interacciones dobles y de la triple. Los grados de libertad, de nuevo, siempre son 1, ¿sí? Primero porque los efectos principales tienen 2 niveles y le resto 1 y me da 1. Y después para la interacción voy multiplicando los grados de libertad de los factores que corresponden. Es decir, de AB multiplico el de A por el de B y siempre me va a dar 1. El número de niveles totales es n-1 y el del error sale por diferencia. Acá tenemos que al dividir esto por 1 me da también la suma de cuadrados y eso me va dando los cuadrados medios, que son exactamente iguales a la suma de cuadrados, excepto para el error que no tiene un denominador igual a 1. Y después para encontrar los estadísticos de prueba tendría que dividir cada cuadrado medio del efecto que voy a estudiar por el cuadrado medio del error. Y lo comparo con el F de tabla. Después tendré que tomar la decisión de ver qué medias tengo que comparar. En el caso de que sea de los efectos principales, no voy a hacer ningún test de comparación de medias porque siempre tengo solo 2 niveles. Si yo estoy diciendo con el ANAVA que son estadísticamente diferentes, las 2 medias, vuelvo a decir lo mismo para que les quede grabado, no pertenecen a la misma población, con lo cual son estadísticamente diferentes entre sí y si yo tuviera que elegir entre una de ellas, elijo la que corresponde al problema. Ahora, si las medias que tengo que comparar son las de interacción, ahí sí voy a tener que hacer los test de comparación. Una cosa que tenemos que notar en esta diapositiva es en esta expresión. Yo tengo que el número de réplicas le resto 1. Entonces la pregunta a resolver sería, ¿qué pasa si yo no hago réplicas? Es decir, si R vale 1. Esta resta me daría 0 y en ese caso lo que vamos a tener es que la línea del error, yo no puedo calcular el cuadrado medio del error porque estaría dividiendo por 0 y obviamente no podría calcular ninguno de estos términos que está en esta diapositiva. ¿Y qué hacemos ahí? Bueno, vemos qué hacemos. Justamente la pregunta que surge a raíz de la duda que pusimos en la diapositiva anterior es cómo se construye la tabla de ANAVA si no hay réplicas de cada tratamiento, es decir, si R es igual a 1. Bueno, primero lo que nosotros tenemos que pensar es que podemos ir por 2 caminos. En primer lugar, lo que uno dice es,
que es lo que ocurre muchas veces, ¿no? Es que generalmente las interacciones de tres o más factores, que son aquellas que llamamos de orden superior, muchas veces lo que pasa es que son insignificantes, o sea que no tienen efecto. Y entonces lo que se puede hacer es combinar, ¿no? Toda la suma de cuadrados de esas interacciones para tener la suma de cuadrados del error, sumar todos los grados de libertad de esas interacciones para que me dé los grados de libertad del error. Y entonces, en ese caso, lo que hicimos fue sacrificar las interacciones de orden superior. Eso es lo que está indicado acá. Es decir, sumo toda la suma de cuadrados de las interacciones de orden superior y obtengo la suma de cuadrados del error. O bien, también lo que necesito para calcular el cuadrado medio S es sumar todos los grados de libertad de las interacciones de orden superior para obtener los grados de libertad del error. Después, cuando uno tiene este término y este término, los divide, y entonces cuando los divide obtiene el cuadrado medio del error. Y ahí sí, eso no sería cero, o sea, no estaríamos dividiendo por cero, porque esto ya no sería cero, y puedo entonces calcular los estadísticos de prueba. Bien, ahora ¿qué pasa? Cuando yo hago eso, estoy suponiendo ya desde el vamos, ¿no? Que esas interacciones de orden superior en realidad no están dominando la respuesta y que lo que tiene más peso en la respuesta son o los factores principales o las interacciones más sencillas, que son las de orden inferior. O sea, por ejemplo, en el ejemplo anterior, lo que yo sacrificaría en el 2 a la 3 para obtener el cuadrado medio del error es la interacción de orden 3, o sea, la interacción de A con B con C. Y dejaría los tres efectos principales y dejaría las tres interacciones dobles. Es decir, que la línea de la interacción ABC, en vez de llamarse interacción ABC, pasa a ser el error. Ahora, ¿qué pasa? Puede ser que eso no sea cierto. Es decir, en una de esas, la interacción de orden superior sí es importante. Y yo estoy haciendo esto y la estoy sacrificando. Entonces, en ese caso, cuando uno tiene que la interacción de orden superior no puede ser sacrificada, se recurre a otras técnicas gráficas para decidir cuáles de los efectos principales y cuáles de las interacciones se pueden realmente combinar para estimar el error. Esas técnicas gráficas son en general o un diagrama de Pareto o una gráfica de Daniel. Todo esto está en el libro de Montgomery, del cual hablamos en una de las diapositivas anteriores. Nosotros no lo vamos a ver y vamos a asumir en general que es válido el primer procedimiento, es decir, sacrificar las interacciones de orden superior. También otra de las cosas que se puede hacer en vez de usar esas técnicas gráficas es realizar una estimación externa de la varianza del error y usar ese valor para el cuadrado medio del error. Decidir entre uno y otro, en principio, para nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a estimar todos los efectos, obviamente, como hicimos para calcularlos, para poderlos poner en la tabla de la nava. Y vamos a ver, como dijimos anteriormente, vamos a observar la magnitud y dirección de los efectos para, en una primera instancia, determinar si podrían llegar a ser importantes o no. Es decir, que si yo, por ejemplo, tengo un factor principal que es 8 y una interacción de orden 3 que es 8 y dobles que valen 1 y 1 y 1, entonces esa interacción de orden superior tiene casi la misma magnitud que el efecto del factor principal, ¿sí? Que era 8, y es importante, o sea, pareciera que la magnitud no me llevaría a poderla sacrificar. ¿Mm?
Entonces, siempre como primer medida, lo que vamos a hacer es estimar todos los efectos para poder llegar a determinar una contribución porcentual a la suma de cuadrados totales. En uno de los seminarios que preguntaron esto, cuánto era el porcentaje de contribución, es simplemente, eh, porque varios chicos en la consulta lo preguntaron, no me acuerdo ahora qué problema era, pero simplemente esta contribución porcentual se puede evaluar dividiendo la suma de cuadrado en particular que yo estoy analizando, o sea, o la del factor A, la del efecto A, o B, o C, o interacción AB, ¿sí? AC o la que fuera, respecto de la suma de cuadrados totales y eso multiplicarlo por 100. Y eso me da más o menos qué contribución está teniendo a la suma de cuadrados total el término, por ejemplo, del factor A, si es que yo, en ese caso, puse la suma de cuadrados de A dividido en la suma de cuadrados totales. ¿Entendido? Espero que hasta acá hayan entendido. Y vamos con la última diapositiva y con eso terminamos esta clase y terminamos toda la parte de la materia relacionada con los diseños. En esta última imagen lo que podemos ver es una tabla, ¿sí? En la cual me va diciendo qué es lo que pasaría con los diseños 2 a la K, donde K va variando entre 2 o por arriba de 6. Y me dice cuántas réplicas me recomienda, siempre y cuando las recomendaciones se basan en tener una cantidad de grados de libertad importante como para determinar el cuadrado o estimar el cuadrado medio del error. En el caso de que sea un diseño 2 a la 2, como mínimo 3 réplicas, puede ser 4. La cantidad de ensayos sería 2 a la 2, son 4 tratamientos. Si yo hago 3 réplicas, 4 por 3 me da 12 ensayos o 12 unidades experimentales. Y si hago 4, 4 por 4 son 16 unidades experimentales. Cuando tengo un K igual a 3 con 2 réplicas ya estaríamos haciendo 16 ensayos. El problema es que cuando uno va aumentando el número de réplicas, el número de ensayos totales crece mucho, ¿no? Y cuando tengo K igual a 4, puedo hacer 2 réplicas, pero ya el número de ensayos se me va a 32. Y si dejo una réplica con el número de ensayos 16, yo lo que voy a tener en ese caso es que la cantidad de efectos que puedo llegar a estudiar, ¿sí? Es en el caso de 4, 2 a la 4 menos 1, o sea, 16 menos 1, 15 efectos, ¿sí? Generalmente no importan tantos efectos, entonces lo que se puede hacer es lo que dijimos anteriormente, o sacrificar las interacciones de orden superior o directamente proceder, si alguna de esas interacciones fuera importante, proceder a las técnicas gráficas como para ver cuáles son los efectos que podrían tener mayor peso en el ANAVA y sacrificar aquellos que no. Eso no lo vamos a hacer, ya dijimos. Para los diseños de mayor número de factores, ¿sí? Como sería en este caso un K igual a 5. En K igual a 5 todavía puedo seguir haciendo una réplica. El número de experiencias es 32 por lo general. El número de unidades experimentales máximas es medio como que se toman 32, ¿sí? Y a partir de ahí, o como yo tengo 6, ya ahí sería 2 a la sexta, que me da un número mucho más grande. Lo que podríamos hacer es trabajar en vez de con diseños factoriales completos, con diseños que se llaman fraccionados. Los diseños fraccionados, a diferencia de los completos, lo que se hace es de todos los tratamientos posibles que podemos hacer, ¿sí? O sea, el número total de tratamientos que podemos hacer, elegimos solo algunos. Por eso no es completo, sino que es fraccionado. La forma de elección, que a veces
hay distintas o hay varias maneras de elegir esos tratamientos, queda condicionada a obtener el mejor diseño y la mejor respuesta que la mejor conclusión que puede sacar a partir de ese diseño fraccionado. Tampoco vamos a ver esto, en el libro tiene su capítulo especial, así que cualquier cosa, si alguna vez lo tienen que utilizar, pueden recurrir a la bibliografía. Pero básicamente sería esa la idea, ¿sí? O sea, lo que creemos que a ustedes les quede. Eh, Fíjense que un 2 a la sexta con una sola réplica, ¿sí? Que encima tendríamos que sacrificar interacciones, tendría 64 experiencias, o sea, un montón. Generalmente los diseños 2 a la K son muy útiles en las etapas preliminares de los procesos, ¿sí? Donde uno tiene varias variables que supone que van a afectar la respuesta y lo que quiere hacer es como un screening, ¿sí? O como un rechazo de aquellas que no sean significativas para trabajar definitivamente con aquellas que sí lo sean. Por eso son muy importantes en las primeras etapas de la investigación cuando uno tiene que hacer rechazo de, ¿cómo se llama? Experimentos de selección de factores o de tamizado, que así se les dice. Bien, y para concluir, lo que nos quedaba es, como siempre, volver a las suposiciones que hicimos al comienzo de la clase y primero, saber si son válidos los supuestos del modelo. ¿Mm? Ya vimos que son los mismos que en otros diseños, asumir que los residuos, o sea, que la variable respuesta, y por ende si hablamos de la variable respuesta también estamos hablando de los residuos, pues esas suposiciones se trasladan a los residuos. Por lo tanto, cuando yo digo si los supuestos del modelo son válidos, lo que voy a hacer siempre es un análisis residual. ¿Mm? Y en ese análisis residual lo que voy a hacer es comprobar el supuesto de normalidad, de varianza constante y de independencia. Esto ya lo vimos, así que no vamos a ahondar en este tema. Y por último, el supuesto que faltaría en una de esas comprobar, o si quisiéramos comprobarlo eventualmente, y solo para factores cuantitativos, lo que podemos hacer es utilizar un diseño 2 a la K con un punto central repetido n veces, ¿sí? Es decir, esto siempre para factores cuantitativos, porque sí, o sea, yo estoy suponiendo, por ejemplo, en un 2 a la 3, ¿no? Esta es la región geométrica y entonces yo voy a hacer también esta medida n veces. Le agrego esto. Y con este punto central en realidad puedo ver si hay curvatura o no entre los límites asociados con el rango de variación de uno de los factores o de dos o tres o lo que fuera. Esto siempre se puede hacer siempre que los factores sean cuantitativos, pues si yo tengo sexo femenino y masculino nunca voy a poder poner un punto intermedio. ¿Mm? Bien, con esto que llegamos hasta acá, ¿sí? Abarcaríamos todo lo de, entonces como dijimos, el diseño 2 a la K. Ya el próximo tema sería regresión y calibración y con eso terminaríamos todo el contenido de la asignatura. Bien, por ahora terminamos.